Bueno, estamos de regreso en nuestra tradicional mesa de encuestadores. ¿Cómo va la elección presidencial? ¿Ya se coció este arroz? ¿No se coció? ¿Cómo van las demás elecciones? Se encuentra con nosotros Roy Campos, de Consulta Mitofsky. Hola, Leo. Roy, Hola, buenas colega. noches. Lorena Becerra, del periódico Reforma. Lorena, muy buenas noches. Jorge Buendía, de Buendía y Laredo. ¿Cómo estás, Leo? Paco Abundis, de Parametría. Gracias por la Y Ulises Beltrán, de BGC, Ulises Beltrán y Encantado, Asociados. Leo. Pues creo que hay consenso, ¿no? Ahora sí hay mucho consenso en la elección presidencial, Lorena, ¿no? Tú fuiste, creo, la primera en sacar la que ponía a López Obrador por arriba de 50%, pero desde entonces pues han salido encuestas que lo ponen o arriba de 50% o abajito de 50%. Hay dos ¿no? previas, ¿no? Así es. Bueno, De nosotros 50 y de más, 50 o había, más. sí, había dos. Una creo. de Mercaey, de Lauro Más Mercado, antiguas, en 51, y la de Ipsos Bims. que salió Exacto. una semana antes de... Tienes toda la razón. Tienes toda la Porque razón. la de Financiero salió después, pero la levantaron antes, ¿verdad? La levantaron el mismo fin de semana que Exacto, nosotros. pero la sacaron después. Y la sacaron después, una semana después. Ujú. Nosotros la sacamos el 30, la Sí. levantamos el fin previo. Ujú. Y sí, 52% López Obrador. Venía de 48, sube a 52. Sí. Anaya traía 30 y en esta ya está en 26. Sí. Y Mitt pasa de 17 a 19. El Bronco se queda en 3. Lo que vemos es más o menos que la tendencia, una tendencia al alza de López Obrador Sí. y una caída de Anaya, ¿no? De hecho, raro, un muy buen segundo debate Sí. y cayó después. Bueno, se supone Muy que tú buen no, primer Pero- debate. Buen Fue primer muy debate y buen buen segundo. segundo debate. se Buen supone que segundo tú no has debate. registrado todavía esto. Yo todavía no lo he metido, no, pero lo que he visto, pues, Sí. pero no creció después, porque es muy También- mal también, postdebate. Leo, en medio, pues una acción deliberada del gobierno de la República acusando de lavado de dinero a uno de los candidatos, ¿no? Entonces No, digo, pero eso no, fue... pero eso Eso fue sorprende. la campaña, fue el no, campaña. sí, pero le quedó, Sí. quedó marcadísimo, y si ves la tendencia que tenía Naya es clarísimo, venía subiendo, viene la acusación de Cierto, lavado de cierto. dinero Sí. y luego recupera. Totalmente. Está bien. y ya Aquí no- lo ha no dicho hecho bien nada. Abundis, el gran evento de esta elección, el que sí de alguna manera movió los números, fue en la intercampañas el tema del lavado de dinero, el presunto lavado de dinero, una acusación gravísima. Y creo que de- todos ¿no? medimos en abril algo que parecía una tendencia, que si lo que pasó en mayo es cierto, fue una burbuja, que Sí. era Anaya otra vez creciendo una Sí. vez que dejó de tener mala prensa. Pero creo que lo que registramos fue no solamente pues que dejó de crecer, sino que incluso cayó. Honestamente, para eso yo creo que es de las mejores preguntas de esta elección. No hay una explicación fácil. Podemos ¿De por qué argumentar, cayó? ajá, podemos argumentar. No, porque sobre- déjame poner sobre la mesa... Después del primer debate. Pero a ver, yo ahí pongo también sobre la mesa. Yo sí pensé que Anaya iba a crecer por la Varios salida de pensamos. Margarita. A ver, Varios Leo, pensamos. por la salida de Margarita. El único A ver. antecedente, no más rápidamente, No, el único Ulises. antecedente de una intervención del gobierno de la República en contra de un candidato en campaña Sí. fue el intento de Fox del desafuero Fue antes de la y campaña. fue antes de la campaña incluso, y de ahí en fuera habíamos vivido en este país una neutralidad 2006 razonable estuvo del gobierno 2006. hasta esta elección. 2006 Sí, hubo- pero fue brutal esto, ¿no? Bueno, O sea, sí, fue bueno, brutal. de hecho, la imagen de Anaya no ha mejorado desde entonces. Al revés, la imagen de Anaya O sea, empeoró. Nosotros lo teníamos. Ha venido empeorando. En tu último Sí, en mi último dato ya dato, es negativo, ya están muy altos, superan por mucho los A ver, niveles. uno por uno. Jorge. Sí, mira, digamos, en términos de historia, de narrativa de Sí. este proceso, pues tú tenías, durante la precampaña venía creciendo tanto López Obrador como Anaya. Es el mejor momento para Anaya justo al término de la precampaña con la medición de Reforma, que era 42, 32, 18, si no me falla la memoria. Y ya después de ahí tienes una estabilidad, o sea, se rompe la inercia, bueno, no la inercia, el crecimiento de Anaya se queda muy estable y ahorita una tendencia a la baja. Por ejemplo, en Oráculo se ve de manera muy clara clara. la estabilidad y ya una Caída. tendencia a la baja. Hubo la burbuja del primer debate, que como todos los debates sabemos que son burbujas, particularmente si las mediciones se hacen una semana después, pero en la serie, digamos, pues se ve una gran estabilidad y pues el único que se ve con tendencia al alza es López Obrador en todo, pues en estos últimos 3 ¿Por qué meses. está creciendo López Obrador? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué crece en las últimas 2, 3 semanas? A mi manera de ver, la plática anterior, o sea, está creciendo porque el segundo lugar ya no creció, digamos. Ok, ¿no? O sea, entonces lo es que una está primera- perdiendo Sino que cayó. lo que está perdiendo Anaya lo está ganando López Obrador. Sí, claro. ¿Sí? Sí. Ah, A mira. ver, sí había una idea de que la gente quería un cambio. Ok. Y el cambio estaba entre López Obrador y Anaya, más hacia López Obrador. Sí. Cuando se cae Anaya,
por muchos motivos, entre ellos toda esta prensa negativa, la publicidad negativa, etcétera, la opción se vuelve López Obrador. Entonces empieza a crecer López Obrador. Anaya lo que le hicieron fue romperle ese momentum de crecimiento que traía como para volverse una opción viable, ¿no? Creo que otro elemento que se está subestimando, y a veces yo creo que se sobreestima el efecto de los debates. Yo creo que por lo menos por visibilidad y frecuencia los spots son mucho más poderosos. Yo creo que esto también se puede leer como un fracaso de las campañas opositoras a López Obrador con un argumento reciclado que yo tengo la impresión que la gente no está comprando, la idea de un peligro, la idea de, por un lado, y por otro, hay algunos temas que parecían que eran polémicos, o por lo menos algunos analistas decían que había 3 que no le favorecían a López Obrador, pero ya medido, tú mides el aeropuerto, mides el tema de amnistía o negociación con el narco o incluso su posición frente a Estados Unidos, y en los 3 quien tiene, digamos, la mejor sintonía con lo que está pensando la gente allá afuera es López Obrador. A ver, Roy y luego Roy y Buendía. Yo quiero ratificar lo que está diciendo Paco. No solo es lo de la PGR y el ataque que le dio, es una mala campaña. O sea, es una mala campaña donde, la de Ricardo, donde no supieron leer y no fueron capaces de poner un solo tema. O sea, ningún tema ha salido de la campaña de Anaya, y los temas que han querido atacar han salido más favorables a López Obrador de lo que han intentado. Entonces, ahí también un problema de campaña, es decir, no iban a ganar nada más porque sí. Por el anti-López Obrador. Oye, el anti-PRI. Haz una campaña donde tú pongas un tema y ese es el tema de la campaña, no han puesto nada. Buen día. Sí, y creo que también lo que pasó con las acusaciones, lo que hizo fue sacar a Anaya, digamos, de lo que podríamos llamar el polo opositor, y una acusación de corrupción, pues básicamente lo que hace es acercarlo hacia el PRI. Y entonces el espectro opositor pues lo empieza a dominar Andrés Manuel López Obrador. Y digo, es un crecimiento impresionante de 10 puntos porcentuales, digamos, de 3 meses a la fecha, ¿no? Ulises. Mira, en el CID hicimos una encuesta muy interesante con un tema de populismo, tratando de medir con una serie de variables la disposición de la gente hacia opciones, no, digamos, alejadas de los partidos políticos, o sea, la opción por un populismo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo? Ante el gran descontento, la población va y prefiere a un líder externo a los partidos políticos, con todas las características de un populista. Trump lo encarna perfectamente, se vende como yo no soy del pantano de Washington, ¿no? Bueno, es muy interesante ver que aquí esa opción pues, se la pudieron haber disputado 2 candidatos, López Obrador y Anaya, ¿no? Y lo que ocurre es que esta opción, más allá del descontento, que es obvio que va a dar hacia López Obrador, pero también cosecha algo de eso Anaya, lo que es muy interesante es que el rechazo a los políticos o a la política formal o a toda institución formal que está compitiendo, se lo lleva López Obrador. Obviamente, no sé si esto se convierte en un freno a Mid, lo contrario es para Mid, no, todos los que quieren partidos políticos y creen en los partidos políticos y demás, se lo lleva Mid, y Anaya queda en el limbo. No puede cosechar nada, queda atrapado. Entre la continuidad y el cambio, ¿no? Continuidad y cambio, y además no solo continuidad y cambio, porque aquí el cambio prevalece de una manera impresionante en esta elección. 80% quiere. Por eso, y además la intensidad, cambio. y solo eso, la intensidad con la que quieren cambio, es mucho cambio. Ahora, de verdad, y a mí me hacen esta pregunta y se las paso a ustedes. ¿De verdad se imaginan una elección donde López Obrador saque más del 50% de los votos? Pues ya hay 5 mediciones. Digo, es que estamos hablando de 30 millones, o sea, López Obrador sacó 15 en 2006, 16 millones de votos en 2012, sería duplicar, llegar, son más de 30 millones, ¿te imaginas? 32, tú sí te los imaginas, sí, son 32 millones. Puedes verlo al revés, ¿no? Digo, se los pregunto porque en 2012 también las encuestas traían muy arriba a Peña. Y Peña acabó ganando, pero no acabó ganando por lo que ustedes, los encuestadores, estaban midiendo, Roy. Sí, de acuerdo. Entonces sí puede haber que gane López Obrador, pero que no gane por 52%. Ahora, pero también me lo imagino abajo, me lo imagino alrededor de sí. O sea, a ver, ¿cuál es la diferencia si saca 49 o 52? Realmente no es nada.
Sí. O sea, se ve mucho. Pues se ve mucho. Sí. 50. Sí, ¿no? No, es que, a ver, es que el número de votos esas cosas no las veíamos en México desde hace 88. décadas, ¿no? O sea, esos números, ¿no? Lo relevante es ya va a ganar y por mucho, digamos. Eso dicen los encuestadores. Sí. Que sí pronostican. Ninguno de nosotros lo dice que no pronosticamos. Pero bueno, todo parece indicar que puede ganar más. La pregunta relevante es la otra, si también se lleva a Congreso. Sí. Y ahí sí, la cifra es más fácil porque con 42 lo tienen, ¿no? O sea, 42 ya pueden aspirar a... Bueno, casi. A ver, déjame, ahorita entramos al Congreso. Perdón, ya no lo vuelvo a decir. No, nunca déjenme acabar en la presidencial. Dos temas que yo lo puse sobre la mesa, no me quedó claro. Margarita, al salir Margarita en la contienda, se fortalece López Obrador. Así es. Y se supone que- de hecho, que la iba a salida ser de Margarita Anaya. del PAN Sí. sí perjudicó a Anaya, Sí. pero la salida de la contienda no lo benefició, la verdad. Sí. Entonces, ahorita lo que Yo vimos creo es que un sí lo iba a crecimiento afectar. del Y Obrador, además por un estabilidad del- simple recálculo. A ver, Yo Lorena. creo que Margarita empezó a aglomerar votantes que de otra manera no hubieran ido con Anaya. O sea, los panistas que en un momento se fueron con ella se acabaron regresando con Anaya, o algunos incluso se fueron con López Obrador. Y los votantes que tenía ya al final, muchos fueron con López Obrador porque eran como votantes nuevos. Porque eran también Ok. Que antisistémicos. no eran, sí, que eran Pero eran antisistémicos, que no eran tan poquitos, políticos. esclavos de efecto. Bueno, Pero además, Pero no, yo sí pensaba entre el debate y la salida de Margarita, quizás iba a seguir subiendo de la burbuja del primer debate lo que se esperaba. Anaya, eso es lo que se esperaba. No, pero si tú no veías- ocurrió, no ocurrió, al revés. Margarita bajó. siempre tuvo una patita, digamos, entre los independientes, incluso cuando estaba en el PAN, Sí. en esto que tanto publicitaron cuando era muy competitiva contra López Obrador, es porque le disputaba el segmento de independientes. Ahora, ¿no? dice... Eso siempre ha estado ahí. Ahora, por simple exclusión, porque los tenemos que eliminar de las mediciones, pues lo que estamos haciendo es recalcular porcentajes y eso hace que suban todos. Sí. Y eso es parte también de lo También. que te explica por qué sube López Obrador y porque por qué le iba a está tocar sufriendo un poco. Anaya. Y todos los demás... A ver, déjenme por ejemplo, ponerlo... Nada más sí, venga, Paco. Si ordenamos las preguntas, yo creo que una pregunta ahora va a ser si está por arriba o por debajo de 50. Sí. ¿no? Es una Pero nueva yo creo que pregunta. es ocioso. Una segunda pregunta es porque tiene impacto sobre Ahorita el vamos al Congreso. Tener mayoría absoluta Sí, en sí, este sí. país es tener un mandato Sí, distinto. no, desde luego. Entonces, a mí me parece una pregunta más que relevante. Luego viene el Congreso y yo ya pondría un tercer nivel de análisis que es el día después. A ver, déjame, ¿Quién va a ser la oposición? eso los dejamos, esas preguntas me gustan para la segunda, el segundo segmento. Quiero terminar con el tema de la elección presidencial. A mí me gusta una cosa que dice Javier Tello, que dice en esta cosa de los pisos y los techos, ¿no? Que creíamos que López Obrador tenía un techo y que el PRI tenía un piso. Y Javier dice, pues en un huracán se pierden los pisos y los techos, ¿no? O sea, sobre todo los techos. pues sí, estamos frente a una elección que parece ser un tsunami o un huracán. El sentido trágico de Javier, pero... pero en ese sentido, claramente se rompió el techo de López Obrador, el piso del PRI, Ulises. Que decíamos 23%, que es lo que sacó, 22%, que es lo que sacó Madrazo en 2006. Mira. ¿Se ha roto el piso del PRI? Yo creo que no, creo Por que ahí esto anda. está resistiendo, de hecho, más de lo que yo hubiera esperado, lo Ok. que muchos de los que me han comentado han esperado. Ahora, si es realmente en un sistema uninominal, que es la selección del presidente de la República, que tenga 51 tal, me parece irrelevante. Sí. Quizás sea más interesante ver si es un landslide, como dicen los gringos, Sí. es decir, si se lleva Lleva además todo. todos los estados, Sí. etcétera, ¿no? Ujú. De ahí en fuera, a ver, de las mayores cambios que ocurrieron en este país con Cedillo, ocurrieron sin que hubiera ganado una gran cosa, sino más bien, Sí. ya lo que sigue adelante a ver es la construcción de acuerdos, cómo se van a Eso ahorita hacer, lo vamos a ver, pero el en fin, piso del PRI. El piso del PRI yo creo que Se se ha mantiene, mantenido. que se sostiene. Ahí, ahí, que ¿están de ahí acuerdo? está. Algunas mediciones No era lo 22, traen más yo abajo, creo ¿no? que- pero se ha mantenido. Una buena forma de verlo, ahora que decía si llega a 50 o no, es esto tiene que sumar 100. Sí, claro. Entonces, este piso del PRI empieza a ser relevante. Si saca menos de 20, como dicen algunos de los agregadores, algunos promedios, Sí, sí. podría sacar en su rango inferior menos de 20. Oráculos Sí, lo traen 21 ahorita, sí, si no me equivoco. consuma con el verde y con exacto, la alianza, el PRI, o sea, por el PRI definición solo. está el PRI abajo. solo. Y luego el frente, si saca menos de 27,
¿no? Y si el Bronco saca menos de 3, no hay otra opción más que López Obrador va a tener más de 50. Sí. Digo, puedes verlo al revés, por eso tu pregunta acaba afectando al final en qué condiciones gana. Pero entonces, el tema a donde los quería llevar es, sí se rompió el techo que decíamos, no pasa de 36, de 37. Leo, desde el 2000, con Fox no había nadie que rebasara el 40%. Es impresionante. Pero eso no se ha traducido en que se rompa el piso del PRI. No queda claro eso, Lorena, por lo que entiendo. Yo creo que lo que estábamos 22, contemplando... 22%, que es lo que sacó Madrazo. No, pero lo sacó con el verde. Sí. También. No, fue menos. Sacó 22. Sacó menos, como PRI sacó menos. Yo creo que lo que estábamos viendo, más bien visualizando, era ya un escenario de desfonde del PRI, ¿no? Sí, es que eso es lo que estábamos pensando, que ya era, va a llegar a poquito más de 10, ¿no? Y cuando empiezas a ver el escenario estatal, pues no luce muy favorable para el PRI. Exactamente. Porque, no se ve competitivo en ninguna de las 9 gubernaturas, salvo Yucatán. En Chiapas han caído, en los demás están, ¿no?, en tercer lugar. Pero ahí lo que recomiendo es el estudio que hizo Javier Márquez en Oráculos de cómo viene la fuerza de cada candidato en cada uno de los estados. Y sí, pues ves la caída del PRI con respecto al 2012, lo que sacó Peña. Y lo que están sosteniendo ahorita es el voto nacional, con estábamos pensando que a lo mejor se iban a ir. Ahorita nosotros lo tenemos en 19, dices Oráculos 21, o sea, estamos viendo si se va a mantener en los altos, hacia los 20, o si se iba a caer, ¿no? Y ahí lleva al PRI y al Verde en las de Congreso. Un partido nacional como es el PRI no va a desaparecer, no va a salir de la escena, ni los partidos comunistas en Europa del Este desaparecieron después de la caída del muro. Se quedaron como testimonial, ¿no? Se quedaron muy bajos. No, algunos sobrevivieron todavía un rato. Sí, pero el punto es que... Mi punto es que un partido nacional así difícilmente deshace. No, en un sistema mayoritario no saca nada. Ese es el gran riesgo que tiene el PRI, que con ese porcentaje de votos no va a ganar distritos de mayoría, senadores de mayoría o de minoría. A ver, ahorita vamos al Congreso para terminar y irnos a una pausa. En el modelo de pronóstico de Oráculos, 94% probabilidad de ganar de López Obrador, 6% de perder, y no me voy a cansar de repetirlo, una probabilidad baja, no es una probabilidad nula. ¿Todavía puede perder López Obrador? Bueno, esperemos que que acabe la campaña, ¿no? Sí, claro, tiene una baja probabilidad, pero tiene una baja probabilidad. Si la elección fuera hoy. Si la elección fuera hoy, claro, todavía falta. Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Puede cambiar algo? ¿Qué tendría que cambiar? Tendría que pasar algo muy gordo, Roy. ¿Alguna nueva información escandalosa? Algo increíble, una nuclear. Y hoy no podamos ver. Sobre López Obrador. Pero la información no va a ser en formato visual. Por eso, tiene que pasar algo gordo. A ver, lo que puede pasar es que se acerque la diferencia, eso no lo descartaría yo, que la distancia entre el primero y el segundo se acorte. No necesitas un tsunami para que eso pase. Hay mucha gente que tiene todavía dudas de mucho tipo, hay gente que no ha decidido, hay muchos de López Obrador que no coinciden con sus políticas, por ejemplo. O sea, tú preguntas, ¿vota por López Obrador? ¿Le gusta la reforma educativa o no? Y muchos votantes de López Obrador dicen, no, sí, yo sí la quiero. Lo de la amnistía es devastador con él, o sea, cruzas, prefiero a López Obrador, ¿le gusta a usted la reforma, la amnistía? No, a mí no, yo quiero que los agarre, etcétera. O sea, faltan cosas, hay cosas ahí, ¿no? Ahora se está acabando el tiempo. El tamaño de la distancia hace que sea muy poco probable que esto se remonte. Y ya... Pero que se acorte, yo no lo descartaría. Bueno, nada, ¿no? Yo tampoco, pero el tema es que cada vez hay menos tiempo, ¿no? O sea, finalmente seguimos esperando. Ahora sí, ¿no? Y esos temas cuña que dividen a los electorados, pues simplemente no lo están implementando, ¿no? Sí, las campañas. Ya los ganó. Bueno, vamos a una breve pausa y vámonos al tema del Congreso, ¿no? Regresamos en un momento más.